El movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. A nombre del movimiento La Red le damos la bienvenida a nuestro primer encuentro del año 2021. Es para nosotros un placer el estar proveyendo momentos de adoración para que usted pueda compartir con Dios y pueda compartir con otras personas en todas partes del mundo de habla hispana donde se ve el movimiento La Red. El movimiento La Red es una comunidad de fe y nos reunimos por medio de las redes sociales. Esperamos en Dios ser de bendición para usted y para los suyos. Para más información les rogamos que visite www.movimientolared.com. Y ahora vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para adorar a Dios. Adoremos a Dios. Porque eres grande y maravilloso, Dios santo y bueno, venimos delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Padre amante, porque nos das vida. Gracias porque nos has permitido llegar a un nuevo año. Gracias, Padre amante, porque nosotros en esta hora podemos alabarte y bendecirte con libertad. Te rogamos, Padre amante y Dios bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú hables a nuestras vidas por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de los cánticos y de las oraciones. Sé con nosotros, Padre amante. Bendice, Padre amante, a ese hermano, esa hermana, esa persona joven, esa persona mayor que hoy nos ve. Bendícelas, Padre, y que a través de la distancia puedan sentir que tú estás con cada uno de ellos, con cada una de ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque allí envía el Señor bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque allí envía el Señor bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque allí envía el Señor bendición. Porque allí envía el Señor bendición. Porque allí envía el Señor bendición. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo del movimiento La Red. Ha llegado un momento de mayordomía. Hoy estaremos estudiando el libro de Nehemías, capítulo 13, versos del 11 al 13. Nehemías 13, versos del 11 al 13. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Luego puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran tenidos por fieles. Ellos se encargarían de repartir las porciones a sus hermanos. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Poniendo la casa en orden. Qué buen tema para comenzar un año, ¿verdad? Nehemías no era un profeta, no era un sacerdote, no era uno de los príncipes de Judea. Nehemías era un líder laico, uno que había recibido un llamado de Dios para hacer una labor: reconstruir la ciudad de Jerusalén y con ella el templo de Dios. Pero había que poner orden. Nehemías comenzó por poner las cosas en el orden correcto.
en el orden mandado por Dios en su ley. Buscó hombres fieles para que fuesen los mayordomos, aquellos que administrarían de acuerdo a lo que Dios deseaba. Y nuestra casa. El porciento de ingresos que los cristianos dan a la obra de Dios ha declinado por más de 30 años. Larry Burkett, de Crown Financial Ministries, estima que solo el 5% de los cristianos dan 10% o más de su ingreso. La firma de investigación Barna Research reporta que aun cuando 17% de los cristianos que dicen diezmar, solo el 3% dan 10% o más de su ingreso para la obra de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? La buena noticia es que usted no tiene que ser parte de esas estadísticas. Usted puede ser uno de esos mayordomos fieles que en los tiempos buenos traen sus diezmos al alfolí y en los tiempos malos lo hacen también. Bendiga su iglesia, que haya alimento en su casa de oración. Les exhorto que vayan al movimientolared.com para hacer su donación. Es fácil, simplemente seleccione ofrendar, oprime el botón de bendiciones y ahí podrá colocar la cantidad, si es una ofrenda o diezmo, y podrá dar para el Movimiento La Red. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les multiplique rica y abundantemente su bendición. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. En el calendario cristiano hay dos fechas que se relacionan con el nacimiento de Jesús. La primera es el 25 de diciembre, que se conoce como el día de Navidad o, en términos técnicos, la Natividad. Pero la segunda fecha es el 6 de enero, que se conoce en la liturgia cristiana como el día de la Epifanía. Para comprender esta dualidad, por qué tenemos dos fechas, es importante recordar que la iglesia antigua se dividió oficialmente en el año 451 entre dos facciones. La iglesia occidental, cuyo líder máximo era el Papa, que vivía en Roma, y la iglesia oriental, cuyo líder máximo era el patriarca de Constantinopla. Esta fue una separación formal, pero de hecho fue el resultado de las grandes diferencias que existían entre el cristianismo europeo y el cristianismo que estaba basado en Turquía, o sea, el cristianismo romano y el bizantino. En esta ocasión vamos a enfocar en esta segunda fecha, el día de la Epifanía, una palabra que quiere decir una manifestación sobrenatural. Y en ese día de la Epifanía, muchos países de habla hispana celebran el Día de los Reyes. Vamos a explicar todo esto y vamos a meditar sobre el significado de esa visita de magos extranjeros que, según Mateo 2, del 1 al 12, llegaron a Judea buscando al Mesías prometido. En nuestro análisis encontraremos que estos personajes tan misteriosos no representan a usted y a mí. Los magos representan a las personas no judías que buscan tener un encuentro con Dios. El relato de Mateo comienza diciendo: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorar. Esta lectura se encuentra en Mateo 2, versículos 1 y 2. Las traducciones modernas de la Biblia prefieren llamarles sabios a estos hombres. Sin embargo, la palabra original que encontramos en el Nuevo Testamento griego, y es la palabra que por lo regular también encontramos en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento, es la palabra magoi en griego, que se traduce al español como magos. Entonces, ¿a qué se debe esta discrepancia? ¿Eran magos o eran sabios? Bueno, tenemos que comenzar definiendo la palabra mago. En su origen, la palabra mago se refiere a un grupo de sacerdotes, una clase o casta sacerdotal persa, que estaba dedicada al estudio y a la predicción del futuro. Eran mayormente astrónomos, sin embargo, en aquel momento de la historia humana
no había mucha diferencia entre lo que se llama hoy astronomía y lo que hoy llamamos astrología. De todos modos, los magos persas eran respetados por ser amigos de la sabiduría, literalmente en griego, filósofos. En el resto del Nuevo Testamento, sin embargo, la palabra mago casi siempre se utiliza de manera peyorativa, derogatoria. Para decirlo más clarito, es un sinónimo de charlatán, como el caso de Hechos 8, donde se nos habla de Simón el mago. Y por esta razón, las traducciones más recientes del Nuevo Testamento prefieren evitar la palabra mago y llamarles sabios a estos extranjeros que llegaron a Judea buscando al Mesías. La Biblia no nos dice cuántos magos fueron a visitar a Jesús, como tampoco nos dice sus nombres. Desde muy temprano, la tradición afirmó que fueron 3, porque el texto bíblico nos habla de que a Jesús se le llevaron 3 regalos. Sin embargo, hay documentos antiguos que afirman que eran 2, 4, 12 y hasta 60. Sin embargo, en el siglo III de la era cristiana, un teólogo que vivía en una ciudad de Egipto llamada Alejandría, este hombre se llamaba Orígenes, fijó el número y afirmó que habían sido 3. Del mismo modo, durante los primeros 2 siglos de la era cristiana, la iglesia tuvo el mismo problema con la palabra mago que nosotros tenemos hoy. Como en el resto del Nuevo Testamento era vista como un sinónimo de charlatán, la iglesia empezó a dejar de mencionar a estos hombres como magos y comenzó a referirse a ellos como reyes y a veces como reyes magos. Ya para el siglo VI de la era cristiana, en los años 500, se les comenzó a dar nombre a estos 3 personajes: Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo cuenta que los sabios vieron una estrella que les sirvió de señal para conocer que Cristo Jesús había nacido en Belén de Judea. Si usted ha estado pendiente de las noticias, se ha dicho que esa misma estrella, que no era una estrella, sino una conjunción de 2 estrellas, un alineamiento de 2 estrellas, Júpiter y Saturno, acaba de ocurrir en estas pasadas semanas, y que esa era la estrella de Belén o la estrella de Oriente. De todos modos, esto lo que nos indica es que estos hombres eran hombres de ciencia, eran personas dedicadas al estudio de los astros y que conocían las escrituras hebreas, conocían las profecías y estaban esperando que se cumpliera la profecía que aparece en Números 24:17, que habla de la manifestación de una estrella. El texto dice: yo lo veré, pero no en este momento. Lo contemplaré, pero no de cerca. De Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel. Como los hombres de ciencia estaban buscando un rey, pues ¿dónde usted busca reyes? Pues en los palacios. Así que llegaron a Jerusalén, que era la capital del reino, tratando de encontrar a este príncipe heredero, a este Mesías que venía a salvar al mundo. El problema es que allí se encontraron a un hombre llamado Herodes el Grande, que era uno de los políticos más astutos del mundo antiguo. Un hombre que gobernaba Judea a pesar de que él no era judío. Los sabios extranjeros no conocían quién era Herodes y no sabían que era un asesino que había mandado a ejecutar a 2 de sus hijos y que antes de morir iba a dejar lista la orden para que ejecutaran a un tercero. Ellos tampoco sabían que Herodes tenía acceso a teólogos de encargo, personas que estaban dispuestas a interpretar la Biblia correctamente, pero para ayudar a Herodes a hacer lo malo, para ayudar a Herodes a hacer el mal. De todos modos, Herodes tenía acceso a estos teólogos y les preguntó dónde iba a nacer el Mesías. Y ellos correctamente le indicaron dónde, aún sabiendo que lo que Herodes deseaba era asesinar al Mesías. Escuchen lo que dice la Biblia sobre este punto. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén,
de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Los magos van a Belén, encuentran al niño y lo adoran. Estos extranjeros van y se postran ante el Mesías de Israel. Y de esta manera están anticipando el cumplimiento de una promesa, de una profecía que se encuentra en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Ahí Juan el Vidente ve una manifestación preciosa en los cielos, donde vemos cómo todo el universo, toda la humanidad adora a Dios. Escuchen lo que dice Apocalipsis 7. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. De este modo encontramos que los magos representan a todas aquellas personas que no somos judías, a todas aquellas personas extranjeras que habrían de llegar a conocer al Dios de Israel por medio de la obra de Jesucristo. Los magos se distinguen por los presentes, por los regalos que le llevan al niño Jesús. Sabemos que llevaron los regalos en cofres, porque el texto bíblico usa la palabra tesoros para describir estos regalos. Le llevan oro, incienso y mirra, regalos que eran tradicionales en el mundo antiguo. Escuchen lo que dice el texto bíblico. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra son resinas aromáticas que se extraen de árboles y se mezclan con otras especies. En el mundo antiguo, estas resinas se quemaban y de esa manera se utilizaban para varios propósitos. Por ejemplo, se podía utilizar para perfumar una casa, un edificio, un espacio. También, como hoy muchas veces la gente utiliza la aromaterapia, pues se utilizaba de manera medicinal para aliviar dolencias. Y también se utilizaba en diversos cultos a diversas divinidades como parte de la adoración. La referencia al oro es un poquito más confusa, porque lo mismo puede ser que le llevaron oro, el metal precioso que usted y yo conocemos, o puede ser que le llevaran una resina dorada, que le llamaban oro, aunque era otra resina igual que el incienso y que la mirra. La mirra se distingue de manera particular porque se bebía. Aunque era bien amarga, se mezclaba con vino y hacía un potaje, una bebida, una poción que quitaba dolores, pero al mismo tiempo hacía que la gente perdiera la noción de lo que le estaba pasando. Era alucinógena, era como nosotros llamaríamos hoy una droga. Llevar regalos a alguien era señal de que usted quería honrar a esa persona. Era una señal de honor. Era una manera de honrar a quien se le daba el regalo. Por lo tanto, aunque estos regalos tienen valor en sí mismos, también tienen un valor simbólico. Estos regalos que los extranjeros le dan al niño Dios implican la entrega de la vida toda. Y eso lo sabemos porque ellos se postran. Postrarse es orar como lo hacen los musulmanes, poniendo la rodilla en tierra, la frente en tierra, las manos en tierra.
La entrega de estos regalos, por lo tanto, implica que los sabios reconocen a Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador. La historia de los magos nos debe llevar a pensar y a considerar en los regalos que usted y yo debemos poner a los pies del niño Dios. Si usted se crió en un lugar donde se celebra la tradición de los Reyes Magos, pues usted se crió pensando en los regalos que iba a recibir el Día de Reyes. Sin embargo, la Biblia nos está llamando a considerar los regalos que le debemos dar al niño Jesús. ¿Y qué podemos ofrecerle usted y yo a Jesús? ¿Qué podremos darle? Los magos se colocan en una posición de adoración cuando se postran ante el niño Jesús. Y de esta manera la Biblia nos está diciendo que el mejor regalo que usted y yo podemos darle a Dios es postrarnos en una actitud de adoración, reconociendo que Él es el enviado de Dios para salvar a toda la humanidad. De este modo, los magos representan a toda aquella persona creyente que se postra delante de Dios. Representan a todas aquellas personas que dan su vida en respuesta al regalo de vida que reciben de parte de Dios por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Herodes le dijo a los magos en secreto, de acuerdo al versículo 7, que regresaran a Jerusalén para decirle dónde estaba el niño. En este caso, el texto bíblico nos está señalando que aquí hay un manejo turbio porque él lo hace en secreto. Si él no tenía ningún tipo de animosidad en contra del niño o plan para hacerle daño, pues ¿por qué lo iba a hacer en secreto? El hecho es que Herodes quería matar al niño. Y no solamente hubiera ordenado la ejecución del niño, probablemente cuando los magos regresaran, los iba a ejecutar a ellos también. Sin embargo, Dios conoce los corazones y conoce nuestras buenas intenciones y las malas también. Y en este caso, Dios conocía las malas intenciones del rey. Y por eso, Dios le dio una revelación a los magos. Una revelación que salvó sus vidas. El versículo 11 dice: pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En este comienzo de año, Dios desea que usted y yo sigamos el ejemplo de los magos. Dios desea que busquemos a Jesús, el Salvador. Dios desea que pongamos nuestros tesoros a sus pies. Dios desea que nos postremos ante Jesús en actitud de adoración. Dios desea que usted y yo tomemos otro camino en la vida. Dios desea transformarnos. ¿Puede usted imaginar ese futuro alterno? ¿Puede usted imaginar ese otro camino que Dios desea para usted? Como les dije al principio, epifanía es una voz, un vocablo que proviene del griego y que quiere decir una manifestación sobrenatural, literalmente una sobremanifestación. Se acerca el 6 de enero, cuando la cristiandad celebra el día de la Epifanía. Es mi mayor deseo que usted y yo y todas las personas que puedan escucharnos, que todos nosotros, todas nosotras, podamos sentir esa presencia, esa manifestación sobrenatural de Jesús, que transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. En un mundo que parece que está perdido, hay personas que quieren entregar la vida y el corazón. ¿Qué le parece si nosotros hacemos lo mismo y le entregamos la vida y el corazón a Dios en esta hora? ¿Me acompañan en una palabra de oración? Dios santo y bueno, Dios que no amas la maldad, gracias te damos, Señor, por tus múltiples misericordias.
Y gracias te damos, Señor, por el ejemplo de los magos que buscaron, que inquirieron, que viajaron, que continuaron esforzándose hasta que encontraron a Jesús. Permite que nosotros también podamos, con ese mismo ahínco, con esa misma fe, buscar a Cristo Jesús para que transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así llegamos al final de este primer encuentro del año del Movimiento La Red. Le rogamos que usted visite nuestra página de internet www.movimientolared.com y que visite nuestras páginas en Facebook, nuestro canal de YouTube. Únase a nosotros, apoye nuestro trabajo, comparta estos vídeos y comience a pensar si como parte de ese otro camino que Dios tiene para usted, usted tiene un llamado de Dios para comenzar una célula o aún una nueva iglesia relacionada con el Movimiento La Red ahí donde usted vive. Vamos a continuar buscando de Dios, orando, y vamos a continuar afirmando que Jesucristo es el Señor. Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder de Dios, con la grandeza del nombre del Señor su Dios. Y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.